Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña María Meléndez. María, qué gusto tenerte de vuelta aquí. Igualmente, a mí me da muchísimo gusto compartir con ustedes una clase más de lengua materna para cuarto grado. Claro que sí, y por supuesto nuestro querido Raulito. Raulito, ¿cómo estás? Hola, pues ya estoy listísimo para comenzar. Oye, bueno, pero Raulito. antes me podrías ayudar con mi cubrebocas, por favor. Claro, por supuesto, Raulito. Con gusto. Gracias. No, ¿de Aquí qué? lo voy a poner. Bueno, pues vamos a empezar entonces, María. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Dinos. Sí. Pues el día de hoy vamos a repasar el tema de la entrevista. ¿Recuerdan que entrevistamos aquí a un astronauta muy importante? Sí. Pues Claro vamos que a... ¿Sí? ¿Tú te acuerdas, Raulito? ¿Cómo olvidarlo? Pues el día de hoy vamos a observar fragmentos de una entrevista y revisaremos su reporte. Y con ello vamos a resaltar las características principales de este tipo de texto. Sí, estuvo increíble ese día que vino el astronauta. Ya estoy listísimo para repasar. Muy bien. Bueno, pues, ¿con qué vamos a comenzar, María? Dinos. Pues primero debemos recordar que la entrevista es un diálogo entre dos o más participantes. Y en este diálogo, el entrevistador le hace preguntas al entrevistado con el propósito de obtener información. Muy bien. Sí, claro, María. Los entrevistadores son los encargados o las encargadas de realizar las preguntas durante la entrevista. Y los entrevistados o las entrevistadas responden a esas preguntas, pues, de acuerdo a lo que han vivido, a su experiencia, a lo que saben. Y el día de la entrevista nosotros fuimos los entrevistadores. Ajá. Y Mateo Estrella, el gran astronauta, fue el entrevistado. Exactamente, sí. Es correcto, Raulito. Pero dime, ¿te acuerdas lo que hicimos antes de la entrevista? Dime. Sí, claro. Yo me levanté, me bañé, me lavé los dientes, me cambié, y luego desayuné. No, y luego- Raulito, no, espérame. No tan antes, no, espérame. Me refiero a los preparativos para la entrevista. Ah. Exactamente. Es como dices, Juan Carlos, primero debemos elegir un tema de interés. Y tú nos dijiste que estabas interesado en los robots. Yo mencioné los dinosaurios y tú, Raulito, dijiste que los temas del espacio eran lo tuyo. Claro, y por eso elegimos entrevistar a un astronauta. Así es. Y ya que tenemos nuestro tema de interés, elegimos a alguien que sepa del tema o que sea un especialista. Y así nos aseguramos de que sea alguien que tenga la información que nosotros queremos obtener. Exactamente. Claro, y luego planeamos las preguntas, Ajá. porque no podíamos preguntar cualquier cosa. De eso sí me acuerdo muy bien. Hasta me acuerdo de las preguntas, las cerradas y las abiertas. Así es, Raulito. Y después hay que planificar la entrevista por medio de preguntas abiertas o cerradas, como lo mencionas, que nos permitan obtener la información deseada. A grandes rasgos, para planear la entrevista, debemos elegir un tema de interés, determinar a quién podríamos entrevistar y finalmente diseñar las preguntas. Sí, de lo contrario podríamos desperdiciar la presencia de los expertos que vamos a entrevistar y pues no podríamos obtener información que la verdad pues puede ser que no sea de mucha utilidad, ¿no? Exactamente, aprovecharlo. Juan Carlos. Bueno, ahora que ya tenemos claros estos puntos, vamos a ver una entrevista que trata sobre una mascota muy querida por las personas. Es una entrevista sobre los gatos, así que vamos a verla. Ah, muy bien, vamos. Estoy con Claudia. Ella nos va a explicar algunas reglas de convivencia entre gatos y niños pequeños. ¿Conviene regalarle un gato a un niño pequeño? Es recomendable a partir de los 5 años de edad. En este momento el niño ya es capaz de entender cómo relacionarse correctamente con el gato y además ya le podemos dejar algunas responsabilidades. ¿Cuáles son las reglas básicas de convivencia entre niños pequeños y gatos? Nunca debes dejar solo a un niño y a un animal. Además de eso, a los niños y a los gatos les debes enseñar a no jugar brusco. Es decir, que el niño no le jale la cola al gato o le pique el ojo y que el gato no juegue con sus garras de fuera o lo muerda. Así ellos podrán convivir de una manera sana sin que se lastimen. ¿Qué pasa si un niño pequeño quiere tener a un gato siempre consigo y sin soltarlo?
Los niños cuando son pequeños no pueden medir bien sus fuerzas, entonces a veces pueden apachurrar mucho al gato cuando lo están cargando. Al gato le va a doler y lo que va a hacer el gato es que lo va a rasguñar o lo va a morder. Así que hay que enseñarle a los niños a no hacerlo. Lo que es mejor es que ellos jueguen de una manera lejana con el gato. Es decir, pueden tener algún juguete que tiene colgado un listón con algunas pelotas o plumas, movérselo al gato y entonces el gato podrá jugar con el niño y con el juguete sin que haya ningún problema. ¿Un niño pequeño puede bañar a un gato? Sí puede, siempre y cuando esté acompañado de un adulto y el gato esté acostumbrado a bañarse. Lo que puede hacer es echarle agua para enjuagarlo o puede tallarle su cuerpo. Hay que tener mucho cuidado que no le caiga agua en los ojos o en la cara para que el gato no se espante y salga corriendo. ¡Guau! ¡Qué interesante entrevista! A mí me gustan muchísimo los perros y los gatos y también me encantaría tener un gatito. Pero no sé si Bolillo se llevaría bien con otra mascota. Yo creo que no. Raulito, creo que es mejor no averiguarlo. No, a mí no me gustaría ver a Bolillo enojado. La verdad, no. No. Oye, María, bueno, me di cuenta que la niña y el niño que hicieron la entrevista eligieron muy bien sus preguntas, ¿no lo crees? Sí. Además, bueno, pues respetaron sus turnos para dialogar y obtuvieron información muy interesante. Así es, Juan Carlos, qué bueno que lo notaste. Eso es muy importante al momento de hacer una entrevista. Debemos respetar los turnos para hablar. Y ahora pongan mucha atención porque vamos a ver la primera parte del reporte de entrevista para poder identificar sus características. A ver, pongan mucha atención en lo que van a observar. ¿Y qué es lo primero que ven ahí? ¡El título! Está centrado y con letra grandota. Así es, Raulito. El reporte de entrevista siempre debe llevar un título muy grande en donde se diga a quién se le realizó la entrevista. ¿Y qué más puedes observar? Los 2 puntitos después de los nombres de la entrevistadora y de la entrevistada. Y también están las preguntas con signos de interrogación. Muy bien, Raulito. Niñas y niños, recuerden que los 2 puntos nos sirven para indicar lo que cada persona está diciendo y que siempre que estemos escribiendo una pregunta, tenemos que usar los signos de interrogación y recuerden ponerlos al inicio y al final. ¿Y les parece si recordamos también lo que nos dijo don Leopoldo sobre los signos de puntuación? Sí, me parece bien. Pues entonces vamos a verlos, pongan mucha atención. Sí. Mira, primero tenemos el punto. El punto sirve para separar las ideas dentro de un mismo párrafo. Al leerlo vamos a hacer una pequeña pausa y siempre después de un punto se debe iniciar la siguiente frase con mayúscula. El punto también sirve para separar los párrafos y en este caso se llama punto y aparte. Y también lo vamos a usar al final de los textos. Ese se llama punto final. ¿Sí? Y luego tenemos la coma. Esa la vamos a usar para separar las partes de una oración o para enumerar cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una lista, saludos a mi tía, coma, a mi tío, coma, a mi prima, coma, a mis primos. Y cuando la veamos, también vamos a hacer una pequeña pausa en la lectura. ¿Entiendes la coma, chamaco? Sí, don Leopoldo, sí la entiendo. Bueno, pues entonces cuando veas una coma, no te la comas. Bueno, ¿y cuál otro hay? Los 2 puntos. Estos los emplearemos para indicar que algo se va a decir de manera inmediata. Por ejemplo, cuando damos explicaciones, ejemplos y conceptos. Ahora que recuerdo, los utilizamos para mencionar los materiales y las instrucciones cuando vimos los instructivos de mi clase. Así es, chamaco. ¿Ves? Los has estado practicando. Sí, cierto. Bueno, y eso no es todo. También usamos los 2 puntos en los encabezados de saludo en cartas. Eso me hizo falta en mi carta. Efectivamente, chamaco. Si el enunciado que va después de los 2 puntos es independiente del anterior, tenemos que iniciar con mayúscula. Como el saludo en la carta. Exactamente. Y si el enunciado es una continuación del primero, o si los 2 puntos sustituyen un verbo, lo haremos con minúscula. Por ejemplo, cuando decimos,
evito salir de casa, estamos cuidándonos. ¡Ay! Eso mismo le digo a mi abuelita en la carta. Bueno, también está el punto y coma. Este signo lo utilizaremos para separar ideas que tienen relación entre sí. Puede sustituir a la palabra ¿por qué? Por ejemplo, cuando digo, mi abuelita no me entendió. Punto y coma. No usé signos de puntuación. ¿Así? Muy bien, y eso fue exactamente lo que pasó, chamaco. Sí, cierto. También lo emplearemos antes de las palabras sin embargo, no obstante, al contrario, aunque, pero, etc. Siempre y cuando las dos oraciones tengan sentido completo. Luego tenemos los signos de interrogación. Estos los usaremos cuando... ¡Cuando preguntamos! ¿No es así, don Leopoldo? Así es, Cupertino. Y se utiliza el signo de apertura y el de cierre. Bueno, por último están los signos de exclamación. Este signo lo usaremos cuando queramos expresar emociones y sentimientos como miedo, alegría, asombro, dolor o queja. Nos ayudará a enfatizar o exagerar la palabra o frase. Aquí también usaremos el signo de apertura y el de cierre. Ay, sí, pobre Cupertino. Yo sí me acuerdo que no se le entendía nada a su carta. Bueno, más bien pobre de su abuelito, porque eso es muy importante. Para poder entender correctamente hay que usar los signos de puntuación, ¿verdad, María? Así es, Raulito. Y como ya lo explicó don Leopoldo, no es muy difícil. Así que ahora observemos la segunda pregunta que se le hizo a la veterinaria. Y ahí podemos ver en rojo los puntos y las comas. Los puntos, recuerden, nos sirven para separar las diferentes ideas en la respuesta de la doctora. Por ejemplo, cuando dice, nunca debes dejar solo a un niño y a un animal. Esa es una idea y la separamos con un punto y seguido de la siguiente idea. Y las comas, ustedes se preguntarán, ¿para qué creen que nos sirven? A ver, Juan Carlos, ¿tú tienes alguna idea? Pues ya nos explicó don Leopoldo que las comas nos sirven para separar las ideas dentro de una misma frase. Se trata de ideas que apoyan a otras. Por ejemplo, cuando dice la doctora, así ellos podrán convivir de una manera sana, coma, sin que se lastimen. Exacto, Juan Carlos. Me da mucho gusto ver que sí pusiste mucha atención al video. Y niñas y niños, los signos de puntuación son muy útiles porque nos van a permitir ordenar y escribir correctamente el reporte de entrevista y en realidad cualquier texto que ustedes quieran hacer. Desde las intervenciones de los participantes hasta las ideas dentro de la participación de cada uno, es importante ponerles sus signos de puntuación. Y ahora vamos a ocupar las siguientes dos preguntas de la entrevista para repasar el discurso directo e indirecto. ¿Sí se acuerdan de qué trata cada uno, verdad? Claro que sí, María. Yo me acuerdo que el discurso directo es escribir todo tal cual como se dijo, ¿verdad? Y de hecho, las dos preguntas que ya vimos están escritas en discurso directo. Así es, Raulito. Muy bien. Ese es el discurso directo. Ahí escribimos lo que cada persona dijo con sus nombres, usando los dos puntos y los signos de interrogación. Y ahora dinos, Raulito, el discurso indirecto, ¿te acuerdas de él? Claro que sí, obviamente, Juan Carlos, claro que sí. El discurso indirecto es decir las cosas así como dando vueltas, o sea, sin ir al grano, o sea, así como misteriosamente. Claro que no, Raulito. ¿De dónde sacaste esa idea? Ah, pues es que eso es lo que dijo Cupertino. ¿No se acuerdan? Ay, pobre Cupertino, él creía que así era el discurso indirecto, así dando vueltas. Sí, sí me acuerdo perfectamente, pero bueno, mira, a ver, ¿por qué mejor no vamos nuevamente a ver lo que dijo don Leopoldo en aquella ocasión? Y bueno, pues sirve que sí, así vemos de que si lo que estamos hablando, pues está bien o no, ¿les parece? Sí, nos parece. Vamos a verlo. Pon atención, Raulito. Sí. A ver, Cupertino, pon atención. Cuando una persona hace el reporte de una entrevista, es para dar a conocer la información que se obtuvo de esta.
¡Ah, sí! La clase pasada entrevistamos a don Procopio. Él es el papá de mi amiga Gudelia y es cocinero. Ah, ¿ya ves, Cupertino? Bueno, mira, entonces, para rescatar la información más importante que obtuvieron de la entrevista a don Procopio, se escribe un reporte. Y para esto puedes utilizar discurso directo o discurso indirecto. ¡Ah! Esas son las dos formas. ¿Qué? Bueno, mira, fíjate bien. El discurso directo es un tipo de discurso en el que vamos a redactar el diálogo de la entrevista tal como lo dijeron el entrevistador y el entrevistado, por lo que se transcriben las preguntas que se le hacen al entrevistado, así como las respuestas que éste dio. Se escribe en primera persona, es decir, como si estuvieran dialogando en el momento actual. En este tipo de discurso utilizarás guión largo o 2 puntos para diferenciar lo que cada participante menciona. ¡Oh! En eso consiste el discurso directo. Entonces, si hiciera el reporte de la entrevista a don Procopio, utilizando el discurso directo, escribiría, por ejemplo, Maestra Juanita, 2 puntos. ¿Qué medidas de higiene debemos de tener antes de preparar los alimentos? Cocinero Procopio, 2 puntos. Debemos de lavarnos las manos con agua y jabón y así. ¿Sí? Sí, muy bien, chamaco. En este discurso las palabras del otro se reproducen de manera literal. Bueno, voy a continuar. También puedes redactar el informe de la entrevista usando el discurso indirecto. En este vas a redactar en tercera persona y al hacerlo vas a interpretar y explicar la información que se dio en la entrevista. Es como si narraras lo que ahí sucedió, así que utilizarás los verbos conjugados en tiempo pasado. Por ejemplo, él mencionaba, él comentaba, él dijo, etc. También utilizarás adverbios para darle mayor significado al texto, al decirnos cómo, cuándo, dónde o con qué frecuencia sucede algo. Entonces, si hiciera el reporte de la entrevista usando el discurso indirecto, sería así. Mencionó que debíamos lavarnos las manos, así como los ingredientes que se utilizarían, ¿sí? Ándale, chamaco, muy bien. Y cuando quieras reforzar una idea y transcribir lo que dijo el entrevistado, vas a anotarlo entre comillas, es decir, vas a citar textualmente. A esto se le llama cita textual. Ay, por ejemplo, si escribo, en cuanto a las medidas de higiene que se deben tener antes de preparar los alimentos, dijo, abro comillas, debemos de lavarnos las manos con agua y jabón, cierro comillas, así. Ándale, muy bien, chamaco, ya lo vas entendiendo todo. Bueno, pero ahora sí apúrale a hacer la tarea porque aquí estás guaguara y no haces la tarea. Sí. Muy bien, ahí está. Sí, ya me acordé. Sí. El discurso indirecto es decir lo que dijo el entrevistado, pero como si lo estuviéramos contando o narrando. Y lo vamos a decir en tercera persona y en tiempo pasado, ¿verdad, María? Así es, Raulito, efectivamente. ¿Qué les parece si comparamos las dos formas? Niñas y niños, recuerden que sin importar cuál forma elijamos para hacer el reporte de entrevista, siempre debemos registrar toda la información. Primero vamos a ver la forma directa. Juan Carlos, ¿nos ayudas a leer? Claro que sí, María, con mucho gusto. Dice Jessica, 2 puntos. ¿Y si un niño pequeño quiere tener a un gato siempre consigo? Doctora Claudia, 2 puntos. Los niños, cuando son pequeños, no pueden medir bien sus fuerzas. Entonces, a veces pueden apachurrar mucho al gato cuando lo están cargando. Al gato le va a doler y lo que va a hacer el gato es que lo va a rasguñar o lo va a morder. Así que hay que enseñarle a los niños a no hacerlo. Así es, Juan Carlos, muchas gracias. Esta es la versión en discurso directo. Raulito, ¿nos puedes ayudar a leer la versión en discurso indirecto? Niñas y niños, fíjense cómo es una versión narrada y está en tercera persona y en tiempo pasado. Sí. Dice...
Al preguntarle qué pasa si un niño pequeño quiere tener a un gato siempre consigo, contestó que a esa edad los niños no miden sus fuerzas. Entonces pueden apachurrar mucho al gato y al gato le va a doler. Y lo que va a hacer el gato es que lo va a rasguñar o lo va a morder. Agregó que por eso hay que enseñar a los niños a no hacer eso. Gracias, Raulito. Bueno, si se fijan bien, tenemos la misma información que en la versión en discurso directo, pero aquí es una narración. Y como es una narración, tenemos los verbos en pasado, que son los que estaban marcados en rojo y que eran contestó y agregó. ¿Y quién me puede decir qué es el texto que está en verde? Bueno, María, la parte que está en verde es una cita textual. Y lo sé porque está igual que en el reporte en discurso directo. Sí es cierto, Juan Carlos. Y además estaba entre comillas. Ajá, también. Porque las citas textuales también se tienen que poner entre comillas, ¿no? Y así vamos a poner lo que la persona dijo exactamente así, igualititito, igualito. Exacto. Igualito. Pues entonces veamos un ejemplo más del discurso directo e indirecto, solo para reforzar. Raulito, ahora tú leerás la versión en discurso indirecto. ¿Estás listo? Claro que sí. Y dice... Jessica, 2 puntos. ¿Un niño pequeño puede bañar a un gato? Doctora Claudia, 2 puntos. Sí puede, siempre y cuando esté acompañado de un adulto y el gato esté acostumbrado a bañarse. Muy bien, en esta ocasión en verde tenemos los nombres de la entrevistadora y la entrevistada. En rojo, los 2 puntos que nos anticipan la intervención de cada una y en el caso de la entrevistadora, los signos de interrogación en la pregunta. Y Juan Carlos, ¿nos puedes leer la versión en discurso indirecto de esta parte de la entrevista? Claro que sí, María. Dice, a ver, se le preguntó si un niño pequeño puede bañar a un gato y contestó que sí, siempre y cuando el niño tenga la compañía de un adulto y el gato esté acostumbrado a bañarse. Muchas gracias, Juan Carlos. Y otra vez podemos ver que está la misma información, pero en forma de narración en tercera persona. Y tenemos los verbos en pasado que están señalados en rojo y vemos ahí que están preguntó y contestó. Y tenemos otra cita textual señalada en verde que está entre comillas y dice, el gato esté acostumbrado a bañarse. Exactamente. Así que excelente, muchachos. Ya veo que comprendieron muy bien el tema. Muchas felicidades. Gracias, María. Y qué bueno que dimos este repaso a este tema, María, porque ahora sí ya nos quedó mucho más clarito. Muchas gracias. No hay nada que agradecer, Raulito. Esperamos que allá en casa también les haya servido este repaso del tema de las entrevistas y sus respectivos reportes. Y nos estaremos viendo la siguiente clase con un tema que creen completamente nuevo. Entonces estén listos y emocionados. Hasta la próxima. María, muchísimas gracias por el repaso. Raulito, muchas gracias. Ay, gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Por hoy hemos terminado con repaso del tema La entrevista de lengua materna español de 4º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, inglés. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie.
Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio, eso, con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Adiós. Hasta la próxima. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello